Muy buenos días, estimado estudiante del segundo curso de la educación media. Le saluda su profesor Juan de Dios de Física. En esta ocasión vamos a trabajar sobre magnitudes fundamentales y derivadas, magnitudes escalares y vectoriales, sistema de unidades de medida, sistema internacional, que es representado por SI, unidades fundamentales del sistema internacional. Bien, estos son los temas que vamos a estar abordando a modo de retroalimentación. Son temas fundamentales para dar inicio a esta disciplina física. Magnitud definimos como es todo aquello que pueda medirse o ser valorado con un determinado número. Existen varias magnitudes físicas como la longitud, tiempo, velocidad, temperatura, entre otras. Magnitudes fundamentales y derivadas. Hay que diferenciar bien estas magnitudes fundamentales. Son aquellas que no se definen en función de otra magnitud física y por tanto sirven de base para obtener las demás que reciben el nombre de magnitudes derivadas. En magnitud derivada tendremos la velocidad, por ejemplo. Magnitud derivada, como su nombre lo indica, derivan de los fundamentales, de las fundamentales, o resultan de la adecuada combinación de dos o más magnitudes. La aceleración también podemos mencionar como magnitudes derivadas. Magnitudes escalares y vectoriales también. Magnitudes escalares son las que quedan totalmente definidos, indicando simplemente el valor numérico y la unidad de medida correspondiente. Tenemos a longitud, por ejemplo. Magnitudes vectoriales son las que, además del valor numérico y la unidad de medida, necesitan de otros elementos como dirección, sentido, punto de aplicación, para quedar totalmente definida. Y tenemos a la velocidad, fuerza. Ahora pasamos a lo que es sistema de unidad de medida. Sistema de unidad de medida dice, en este caso, longitud, ¿verdad? Es el metro, que se representa por la letra M. Y en esta imagen también podemos visualizar cómo varían. Dice, esta medida aumentan y disminuyen de 10 en 10. Nuestra referencia es el metro, ¿verdad? Entonces, si de repente yo quiero pasar a unidad de medida inferior, como decímetro, tengo que multiplicar por 10. Y si yo quiero pasar a centímetro, fíjense, acá es por 10 y acá por 10 otra vez. Entonces ya tengo que multiplicar por 10 al cuadrado. En este caso, yo multiplico por 10 y quiero pasar a centímetro, 10 al cuadrado. Y si quiero pasar a milímetro, ya va a ser 10 al cubo. ¿Sí? Así tengo que multiplicar cuando yo quiero pasar de una unidad de medida superior a inferior. Y si yo quiero pasar de inferior a superior, debo dividir entre 10. Y estas son las relaciones también que tenemos. Vamos a recordar un poco. Esta nomenclatura dice kilómetro, km, hectómetro, hm, decámetro, dam, ¿verdad? Metro, la letra m, decímetro, dm, centímetro, cm, y mm representa a milímetro. Pasamos a la siguiente unidad, que representa a la superficie. Es el metro cuadrado, que es un cuadrado que tiene de lado un metro lineal. Se representa por m al cuadrado. Metro al cuadrado. Bien, esta unidad, por ejemplo, cuando se trata de superficie también varía, pero en este caso es de 100 en 100. Si yo quiero pasar de unidad de medida, como la longitud también, superior a inferior, debo multiplicar por 100 si yo quiero pasar a un inmediato inferior, como después de metro le sigue
o sea que le antecede decímetro, entonces yo tengo que multiplicar. Y si yo quiero pasar a milímetro cuadrado, entonces de metro tengo que multiplicar por 100 al cubo, porque varía de 100 en 100, a diferencia de la longitud. Y cuando yo quiero pasar de unidad de medida inferior a superior, tengo que dividir entre 100, ¿sí? Entonces, vamos a pasar al siguiente, unidad de volumen. La unidad de esta medida es el metro cúbico. Estas medidas aumentan y disminuyen de 1000 en 1000, a diferencia de la superficie. Entonces la superficie era al cuadrado y siempre nuestro parámetro o nuestra referencia va a ser metro cúbico. Entonces varía de 1000 en 1000. Si yo quiero pasar de unidad de medida superior a inferior, tengo que multiplicar, y de inferior a superior tengo que dividir, como indica acá en esta imagen. Vamos a lo que es medida de peso. El peso, dice la unidad, esta es el gramo, que es el peso de la masa de un centímetro cúbico de agua destilada a una atmósfera de presión y a 4 grados Celsius, y se representa por gramo. Las medidas de peso aumentan y disminuyen de 10 en 10, así como en la longitud también nosotros podemos observar así. Este gramo, decigramo, centigramo, miligramo, más arriba tenemos a decagramo, hectogramo y kilogramo. Entonces cuando yo quiero pasar de unidad de medida superior a inferior, debo multiplicar, y de inferior a superior debo dividir, ¿sí? De 10 en 10 también varía como la longitud. También podemos mencionar la capacidad, ¿verdad? Cosa que no tenemos en esta parte. La capacidad, por ejemplo, el litro. Litro, decilitro, centilitro, mililitro. También varía de 10 en 10. Pasamos a la tabla de equivalencias de velocidad. Fíjense, en la unidad metro sobre segundo, acá tenemos metro sobre segundo, equivale a 3,6 kilómetros sobre hora. Este es fundamental para pasar de un sistema a otro sistema internacional a sistema técnico, etc. Bien. Las unidades de sistema internacional, por ejemplo, para la longitud es el metro, para la masa es el kilogramo en el sistema internacional. Tiempo, vemos que es segundo, temperatura es Kelvin, intensidad de corriente eléctrica es amperio, intensidad luminosa es candela, cantidad química es mol. Acá unidades fundamentales del sistema internacional. Ya estamos mencionando esto también. Fíjense, longitud, metros. Entonces es muy igual a lo que estamos ya mencionando anteriormente. Su representación para metro es m, ¿sí? Y el peso también. Vamos a las actividades. Dice, si un automóvil se desplaza con una velocidad constante de 80 kilómetros sobre hora y otro automóvil se desplaza con una velocidad constante de 20 metros sobre segundo, ¿cuál posee mayor velocidad? Entonces tenemos que hacer las conversiones. En este caso, nosotros sacamos los datos. La velocidad del automóvil A, así le vamos a denominar, por el primer automóvil A, y segundo, velocidad del automóvil B. Acá vamos a estar corrigiendo, se vuelve a repetir A. Entonces, velocidad del automóvil A, y sería velocidad del automóvil B. Bien, ¿cuál posee mayor velocidad? Vamos a la solución entonces, relacionando lo que veíamos, hacemos por regla de 3 simple, relacionando un metro sobre segundo equivale a 3,6 kilómetros sobre hora. Y yo quiero en metros sobre segundo para poder igualar, para tener en un mismo sistema internacional en este caso, porque el automóvil B dice que se desplaza a 20 metros sobre segundo. Entonces lo que tenemos que hacer es 80 dividir
entre 3,6. Y al dividirlo encontramos que es 22,2, entonces es mayor que la velocidad del automóvil B, ¿sí? Entonces la respuesta vamos a decir que el automóvil A posee mayor velocidad. Convertir, dice. Tenemos 80 kilómetros, quiere que se convierta a metro. Entonces de unidad de medida superior a inferior tenemos que multiplicar. Entonces multiplicamos kilómetro, después viene hectómetro, va a ser por 10, ¿verdad? Después viene decámetro y por último metro. A metro quiero pasar, entonces debo multiplicar por 10 al cubo. Bien, pasamos al siguiente. Dice de centímetro a kilómetro. Esta es unidad de medida inferior a superior. Entonces debo dividir. Y como que yo tengo 4000 centímetros y quiero pasar a kilómetro, entonces, ¿en qué posición está ubicado el centímetro? Primero está centímetro, después sigue decímetro, después de decímetro sigue metro. Entonces contamos. Sería decímetro va a ser 10, dividido 10. Decímetro metro va a ser 10 al cuadrado. Decámetro 10 al cubo. Hectómetro 10 a la cuarta. Y kilómetro va a ser 10 a la quinta. Entonces dividimos entre 10 a la quinta y ya tenemos en kilómetro. En este caso es de peso, kilogramo a gramo. Entonces de la misma manera, kilogramo, hectogramo, decagramo y gramo. Entonces tengo que yo, en este caso, multiplicar, a ver, kilogramo, hectogramo, va a ser hectogramo 10 por 10, ¿verdad? Decagramo va a ser 10 al cuadrado y gramo va a ser 10 al cubo. Entonces multiplicamos por 10 al cubo. En este caso de tiempo también hay que tener referencia. Bien sabemos que una hora equivale a 60 minutos. Entonces multiplicamos por 60 y ya tenemos en minuto, porque quiere de hora a minuto. Pasamos al último ejercicio que se nos plantea y se indica con una cruz cuáles son magnitudes vectoriales y cuáles son escalares. Teniendo ya la teoría, entonces nosotros tenemos que diferenciar bien vectoriales con escalares. Bien, nos pide si el tiempo es magnitud vectorial o escalar. Y nosotros marcamos que es escalar. El tiempo, la longitud también es escalar, densidad también es escalar. Vectorial tiene que tener módulo, dirección y sentido. Entonces la velocidad es vectorial. Desplazamiento también es vectorial. La fuerza también es vectorial. Volumen, potencia, energía son escalares. Y eso es todo. Espero que les sirva este acompañamiento para poder realizar tu actividad que se te plantea. Mucha fuerza, mi querido estudiante. Hasta la próxima.